Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de estudio del libro de Urantia. Esta vez estamos en el prólogo, seguimos con los conceptos básicos y hoy vamos a ver el punto 11, los tres absolutos. Entonces, bueno, habíamos comentado que probablemente pues esta cuestión de los tres absolutos puede ser pues de las cuestiones más abstractas e incomprensibles que el libro de Urantia quiere revelar. Y bueno, yo os quería advertir de que me siento completamente incapaz de explicar todo esto porque es demasiado abstracto y bueno, para que entendáis el por qué yo me siento incapaz de explicarlo, os voy a leer una parte del texto un poco más adelante de uno de los reveladores para que entendáis el por qué es tan complejo explicar todo esto. Entonces, este revelador dice: soy enteramente competente para describir y analizar el mecanismo de todos los fenómenos que resultan directamente del funcionamiento del Padre Universal, del Hijo Eterno, del Espíritu Infinito y en gran medida de la isla del paraíso. Lo que suscita mi perplejidad es el encontrarme con lo que parece ser el desempeño de sus coordinados misteriosos, los tres absolutos de potencialidad. Estos absolutos parecen suplantar la materia, trascender la mente y sobrevenir al espíritu. Me siento continuamente confundido y a menudo perplejo por mi incapacidad para comprender estas transacciones complejas que atribuyo a la presencia y actuación del absoluto no cualificado, del absoluto de deidad y del absoluto universal. Estos absolutos deben ser las presencias no plenamente reveladas en el amplio universo, que en los fenómenos de la potencia del espacio y en función de otros elementos hacen imposible para los físicos, para los filósofos e incluso para los religiosos, por supuesto los elevados, no los nuestros, predecir con certeza cómo los primordiales de fuerza, concepto y espíritu responderán a las exigencias hechas en una situación compleja de realidad que incluya ajustes supremos y valores últimos. Bueno, esto es una parte del documento 4, la relación de Dios con el universo. No es lo que tenemos que ver hoy. Hoy tenemos que ver el punto 11, los tres absolutos del prólogo. Pero os quería transmitir el por qué cuando alguien tiene que explicar qué son los tres absolutos, pues se siente absolutamente incapaz. De hecho, es que los reveladores del libro de Urantia también se sienten incapaces de explicar lo que son los tres absolutos porque ellos mismos no lo entienden, ¿de acuerdo? Es, como dicen en bastantes ocasiones, es algo de la naturaleza divina que aún es insondable, ¿de acuerdo? Entonces, antes de empezar a leer, porque seguramente esta lectura que vamos a hacer hoy no la voy a poder explicar. Entonces va a ser como un balbuceo incoherente que voy a hacer y como soy consciente de que va a ser así, pues lo voy preavisando.
y me irán saliendo pues algunas explicaciones que serán pues como tan burdas que tampoco ayudarán a comprender nada. Y antes de empezar a leer, sí quería hacer alguna reflexión que pueda un poco empezar a situarnos en comprender qué son estos tres absolutos, pero va a ser una reflexión improvisada y también completamente burda. Y realmente, pues esto es lo que hay porque yo no doy para más para explicar esta cuestión de los tres absolutos. Y vamos a empezar con esa explicación. Siempre nos referimos para intentar explicar estas cuestiones existenciales de allí, siempre nos referimos a esa explicación que da el libro Durantia de el origen de la realidad total. De hecho, pues bueno, los diagramas que he pasado actualizados hoy en el grupo de WhatsApp, pues intentan dar una imagen gráfica un poco de lo que explica el libro Durantia. Y bueno, pues tenemos que atenernos a las pequeñas comprensiones que podemos realizar de todo esto para luego pues dejarlo sencillamente ahí, en un limbo, y bueno, pues como les pasa a los reveladores del libro Durantia, ¿cómo no nos va a ocurrir a nosotros? Pues decir, bueno, pues esto es algo que por ahora no es fácilmente comprensible y en algún momento dado, en esa larguísima evolución que tenemos todos por delante, pues lo llegaremos a entender. Bien, vamos a partir del origen de la realidad total con ese concepto filosófico del yo soy. El yo soy es la totalidad absoluta, infinita y eterna, y además es indiferenciada. Es decir, esa es la auténtica causa incausada, primera, última, todoabarcadora, que lo contiene todo de forma indiferenciada. Luego sabemos que hubo una diferenciación, ¿de acuerdo? Hubo dos diferenciaciones, una primera diferenciación triuna, que tampoco se alcanza a comprender muy bien, que describe el libro Durantia, que en esa realidad total pues se diferenció el uno infinito de la infinitud. Ahí parece que se empezó a diferenciar algún aspecto personal de lo impersonal, ¿de acuerdo? El uno infinito de la infinitud. Y todo ello abarcado por el yo soy la infinidad. Es decir, es como que se extrayeron dos aspectos diferenciados de esa totalidad indiferenciada y por lo tanto esa totalidad indiferenciada ya se diferenciaba en tres aspectos. El uno infinito, que parece lo personal, la infinitud, que parece lo impersonal, y luego pues la totalidad todo abarcadora que sigue estando, digamos, pues sosteniendo por debajo esa diferenciación. Y posteriormente hubo otras diferenciaciones. Y estas diferenciaciones fueron lo personal de lo impersonal, lo potencial de lo actual, lo deificado de lo no deificado y lo dinámico de lo estático. ¿De acuerdo? Y entonces, a partir de esa nueva diferenciación, esos elementos, esos tres elementos empezaron a relacionarse entre sí con base en los elementos de esa segunda diferenciación. El uno infinito, la infinidad y yo soy la infinidad toda abarcadora, empezaron a relacionarse entre sí según esos aspectos de esa segunda diferenciación, de lo personal, lo impersonal, lo potencial, lo actual, lo estático, lo dinámico, lo deificado y lo no deificado. Y a partir de ahí, pues surgieron 7 relaciones
cada una pues con unas determinadas características de esas 8 características que surgieron, de esos 4 pares de características, surgieron 7 diferenciaciones. Y esas 7 diferenciaciones del yo soy se eternizaron en 7 funciones. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vamos a hacer un nuevo esquema. En esas 7 funciones hemos visto que había una primera que era la todoabarcadora, la que sustenta a las demás, la que las controla, el origen de todo, la primera fuente y centro. ¿De acuerdo? Que podemos relacionarla, para que no sea tan abstracto, con Dios el Padre. Luego tenemos 3 pares. Son 7, hemos dicho la primera fuente y centro, pues hay otras 6. Y esas 6 son 3 pares. 3 de ellas son actuales. Y 3 de ellas son potenciales. Todas ellas son absolutas y eternas. Tanto las 3 actuales como las 3 potenciales son absolutas y eternas. Las 3 actuales es segunda fuente y centro, Dios el Hijo, que es la revelación del espíritu del yo soy. El yo soy ahora mismo ya le estamos llamando primera fuente y centro, ¿vale? Pues es la revelación del espíritu, y de la personalidad del yo soy. Esa es la segunda fuente y centro, el Hijo. La tercera fuente y centro es el espíritu, es la revelación del yo soy como acción. El primero es como espíritu, palabra, y esta tercera fuente y centro es como acción y como mente, ¿vale? Y luego está una cuarta fuente y centro, que es el paraíso fuente y centro. Y es la revelación de la fuerza, ¿de acuerdo? Bien, segunda fuente y centro y tercera fuente y centro son personales. Paraíso fuente y centro, podríamos decir cuarta fuente y centro, es impersonal. Pero esas 3 son la primera terna, después de la primera fuente y centro, hay una primera terna que son actuales. Esas 3 son todo lo que se puede llegar a ser. Son perfectas. Están completamente desarrolladas en todos sus aspectos. ¿De acuerdo? Y luego hay otra terna que son los 3 absolutos. El absoluto de deidad, el absoluto no cualificado y el absoluto universal. Esa segunda terna son los potenciales. Se diferencia la primera terna en que son actuales. Los actuales ya son todo lo que se puede llegar a ser. Son completamente finales. Y sin embargo, los potenciales son la capacidad infinita de llegar a ser. ¿De acuerdo? La capacidad de llegar a ser. Pero no son. Es como que en esa diferenciación del yo soy, que es la totalidad, se hubiesen separado algunos aspectos del yo soy ya completos y otros aspectos del yo soy con capacidad para llegar a ser, pero que ahora mismo no son. Son capacidad infinita, potencialidad infinita, pueden llegar a ser cualquier cosa, pero aún no lo son. Sin embargo, los 3 primeros, el Hijo, el Espíritu y el Paraíso, ya sí que lo son completamente. Si de lo potencial se pasa a lo actual, es decir, si de lo potencial tiene que haber un desarrollo hasta lo actual, pues lo actual es el máximo desarrollo ya completo y lo potencial es justo al principio. No hay nada hecho, pero todo puede llegar a ser. ¿De acuerdo? Bueno, esto es importante porque
la primera aproximación a la comprensión de esos tres absolutos es que son potencialidad infinita. Son algo que puede llegar a ser. Entonces, ahora tenemos que aproximarnos a cada uno de ellos individualmente. El absoluto de deidad es todo lo que puede ser, todo lo que puede llegar a ser personal y deificado. ¿De acuerdo? El absoluto no cualificado es todo lo que puede llegar a ser impersonal y no deificado. Por ejemplo, pues todos los seres vivos de la realidad total, toda la filiación tiene que ver con el absoluto de deidad, porque es lo que puede llegar a ser personal. Nosotros, de hecho, pues somos personales, ¿eh? Y podemos llegar a ser deificados. Por ahora, nuestra personalidad es absolutamente relativa. Tenemos como modelo, precisamente, esa personalidad absoluta que es la segunda fuente y centro, que es el Hijo Eterno. Ese es nuestro modelo de personalidad y es nuestro modelo espiritual. Y nosotros podremos llegar a ser algún día como el Hijo Eterno. También tenemos como modelo mental al Espíritu Infinito. El Espíritu Infinito es todo lo que la mente puede llegar a ser. Y nosotros, pues ahora mismo, estamos iniciando ese camino desde lo potencial hasta lo actual. Entonces nosotros pues tenemos ahora mismo una mente limitadísima, totalmente fragmentada, y algún día en esa evolución de la mente, igual que evolucionaremos desde el punto de vista de la personalidad y del espíritu, evolucionaremos desde el punto de vista mental hasta llegar a serlo todo. Y nuestro modelo es esa tercera fuente y centro, que es el espíritu infinito, que es el aspecto mental absoluto. Y luego está el paraíso fuente y centro, que es el modelo absoluto de los arquetipos impersonales. Todo el universo, el escenario del sueño, tiene como modelo el paraíso, de forma que también evolucionará, se estabilizará, se armonizará y llegará a ser lo que es el paraíso. Bien. Una vez que estas diferenciaciones del yo soy, estas 7 diferenciaciones del yo soy, la primera fuente y centro, el Padre Universal, el yo soy original, controlándolo todo, que se manifiesta en 3 partes actuales, que ya lo son todo, y en 3 partes potenciales, que es la capacidad de llegar a ser. Pues digamos que ya está preparada la realidad total para poder acoger todo lo que un curso de milagros ha llamado el sueño de ilusión. Si no hubiese habido esa diferenciación del yo soy, no podría haber convivido lo finito con lo infinito. ¿De acuerdo? No podría convivir lo material con lo espiritual, como está conviviendo. No podría haber un escenario del sueño y unos fragmentos del soñador que hubiesen llegado a ese extremo de limitación. No podría convivir una realidad, la realidad única, con esa subrealidad ficticia, si no hubiese sido porque hubiese habido esas 7 diferenciaciones del yo soy. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a comprender alguna cosa más que tiene relación con
con el entorno de allí. El entorno de allí es el entorno absoluto actual. Vamos a hablar, para comprenderlo, de varios aspectos. Vamos a hablar de el espacio. El espacio pues para nosotros el espacio tiene 3 dimensiones. Tiene el ancho, el alto y el largo. Y, por ejemplo, pues una unidad de medida nuestra es el metro. El metro lineal es el largo, el metro cuadrado es el ancho y el largo, y el metro cúbico es el ancho, el largo y el alto. Entonces ahí tienes un metro cúbico, ¿de acuerdo? Entonces, el espacio tiene metros cúbicos sucesivos, uno a continuación del otro, ¿de acuerdo? Bien, pues en el entorno absoluto, todos los metros cúbicos están en 1. Esto es una explicación muy burda, ¿eh? Pero creo que da una idea de lo que es un orden de realidad y el otro. En el orden de realidad superior, todos los metros cúbicos están en 1, porque todo el espacio es simultáneo. Y entonces, digamos que una personalidad absoluta es capaz de estar en todos los metros cúbicos a la vez, porque todos están en 1. Y suceden ahí toda la posibilidad infinita de situaciones que pueden suceder si tú pones esos metros cúbicos uno a continuación del otro. ¿De acuerdo? De hecho, el paraíso es el portal entre ambas realidades. Es el portal entre lo finito y lo infinito. Porque el universo, tal como lo conocemos, el escenario del sueño, que es lo finito, son los metros cúbicos uno detrás de otro. Y en el portal de entrada a la realidad superior te encontrarías todos los metros cúbicos posibles que pudiera haber habido, haber ahora mismo o haber en el futuro, todos simultáneos. Lo mismo ocurre con el tiempo. Nosotros aquí tenemos un segundo, otro segundo, otro segundo, otro segundo. En cada uno de esos segundos nosotros hacemos una cosa. En este segundo hago esta cosa, en este otro segundo esta, en este otro segundo esta. Bien, eso es lo que ocurre aquí, en el orden de realidad inferior. En el orden de realidad superior, todos los segundos están en 1 también, de forma que todas las posibilidades de lo que pueda ocurrir se viven simultáneamente, en ese metro cúbico y en ese segundo, porque son todos los segundos posibles que pueda haber. Esta es una aproximación a la comprensión de lo que es el entorno de allí. Bien, del entorno de allí se pasa al entorno de aquí y se despliegan todos los metros cúbicos y todos los segundos. Se despliegan espacialmente los metros cúbicos y se despliegan temporalmente los segundos. Se pasa de la simultaneidad total a la sucesividad. De forma que, imaginaos cuando empieza la creación del escenario del sueño, se produce, esto es para comprender un poco la idea, metro a metro y segundo a segundo. ¿De acuerdo? Entonces se va generando el espacio según va transcurriendo el tiempo. Lo que es absolutamente simultáneo en espacio-tiempo, que es la eternidad-infinidad, en ese orden de realidad superior, al pasarlo a este orden de realidad inferior, se expande para dejar de ser
una totalidad simultánea y convertirse en una relatividad sucesiva, tanto en espacio como en tiempo. ¿Vale? Perfecto. Bien. Las tres manifestaciones actuales, esa primera terna de las manifestaciones del yo soy, viven la eternidad-infinidad. Es decir, en la simultaneidad de toda posibilidad espacial y temporal. En ese mismo metro cúbico y en ese mismo segundo. Ellos lo viven todo allí. Todo. ¿De acuerdo? En este otro orden de realidad, el que un curso de milagros llama el sueño, sin embargo, ya hemos dicho que se hace una sucesivización del orden de realidad superior, que es simultáneo. En este orden de realidad inferior se sucesiviza, ¿de acuerdo? Y esa sucesivización es lo que hace posible este universo físico, con su espacio y con su tiempo. Bien. La primera fuente y centro abarca las dos ternas. La primera terna, que es actual, que es todo lo que puede llegar a ser y que está en ese entorno eterno infinito de 1 metro cúbico y un segundo, que son todos los metros cúbicos y todos los segundos posibles habidos y por haber. ¿Vale? Pero la primera fuente y centro también está presente en el otro orden de realidad inferior sucesivizado. Y está presente en todos los metros cúbicos y en todos los segundos a través de la otra terna, que son los absolutos, que son potenciales. Es toda la capacidad de poder llegar a ser. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué puede haber en 1 metro cúbico en el que están todos los metros cúbicos? Pues puede llegar a haber todos esos aspectos que se diferenciaron del yo soy. Puede llegar a haber aspectos personales e impersonales, deificados, es decir, moralmente máximos, y no deificados, es decir, moralmente mínimos. Puede haber aspectos dinámicos y aspectos estáticos. Y puede haber, ¿cuál se me olvida? Personal, impersonal, deificado, no deificado, estático. Ah, y todos los potenciales y los actuales. Bien. Una vez que comienza el orden de realidad inferior, el orden de realidad inferior, imaginaos que es como que el yo soy dice, voy a emprender una aventura en la cual va a haber un crecimiento, es decir, una creación ralentizada por el tiempo y por el espacio, ralentizada, de forma que de la nada se llegue a ser todo. Para eso tengo que tener presencia en ese otro orden de realidad como una potencialidad infinita de que la nada llegue a ser el todo. Y mi presencia en ese otro orden de realidad se va a realizar en dos aspectos diferenciados. El personal y el impersonal. El dinámico y el estático. Y además
voy a tener una presencia, aparte de diferenciada, unificadora de esas diferencias. La presencia potencial del yo soy personal es el absoluto de deidad. Es lo que hace que cualquier elemento vivo, personal, pueda, desde lo más bajo, alcanzar lo más alto. Luego está el aspecto impersonal. El absoluto de deidad también es dinámico. El absoluto no cualificado es el impersonal. De forma que también desde los niveles más bajos de realidad se puedan alcanzar los más altos en aspectos impersonales y estáticos. Y el absoluto universal es como que unifica esa diferenciación para que no se disperse, para que pueda convivir lo personal y lo impersonal. Nosotros estamos muy acostumbrados en nuestro planeta a que haya seres vivos y seres vida y no vida, elementos orgánicos y elementos inorgánicos, ¿de acuerdo? Sabemos distinguir perfectamente los vegetales y los animales de los minerales y estamos acostumbrados a esta convivencia. Bien, la convivencia entre los aspectos personales e impersonales que tienen que crecer desde la nada y llegar al todo, lo unifica el absoluto universal. Entonces, esos tres absolutos son manifestaciones del yo soy en las que de la nada se va a llegar a todo, teniendo como modelo para eso que tiene que evolucionar, esos aspectos personales e impersonales que tienen que evolucionar, tienen como modelo esas otras tres manifestaciones del yo soy ya actuales, que ya no pueden evolucionar más, que son perfectas, que lo han conseguido todo, que son el Hijo Eterno, el Espíritu Infinito y el Paraíso Fuente y Centro. ¿De acuerdo? Bien, entonces una vez que el yo soy, la primera fuente y centro, Dios Padre, como le queramos llamar, porque son diferentes formas de denominar lo mismo según diferentes puntos de vista, que abarca todo, que es absoluto, infinito y eterno, y se ha diferenciado a sí mismo para poder poner en marcha ese plan por propia voluntad. Se ha diferenciado a sí mismo en esos aspectos para llevar a efecto su plan, que es lo que quiere llevar a efecto. Entonces, el plan es algo así como soy todo, pues voy a emprender una aventura en la que desde la absoluta perfección se pase a la completa imperfección, pero se vuelva a la absoluta perfección. Ahí ya tenemos un elemento de comprensión con lo que es el sueño de ilusión de un curso de milagros. La involución de la mente y la evolución de la mente, la caída y el retorno, el sueño y el despertar, ¿de acuerdo? Ese gran ciclo, el libro de Urantia lo describe como un plan del yo soy de autodesenvolvimiento interno de sí mismo con esas características. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se entiende un poco mejor esas 7 manifestaciones del yo soy. La primera manifestación es el propio yo soy que controla a las otras 6 manifestaciones. Son distribuciones suyas. 3 manifestaciones perfectas, absolutas, totales, que son modelo. Modelo para poder revelar a aspectos del yo soy que parten de la nada, tanto personales como impersonales, y tienen que alcanzar esa perfección. Pero para eso
tiene que hacer dos órdenes de realidad. Y en el orden de realidad inferior, el yo soy tiene que tener presencia. Y la presencia del yo soy en el orden de realidad inferior son el absoluto de deidad, el absoluto no cualificado y el absoluto universal que coordina y unifica esas dos diferenciaciones, el cualificado de deidad y el no cualificado impersonal de no deidad. Bueno, yo por ahora no puedo decir más. Pero espero que con esto, lo que vayamos a leer ahora, que repito que pues yo no sé si leyendo iré intentando explicar algo que no sé si voy a conseguir que aclare más o que lo emborrone todo mucho más. Pero bueno, me parecía que era interesante dar esa explicación para por lo menos tener una idea de qué son estas manifestaciones divinas que ya decía ese revelador que son insondables, que se siente completamente confuso y perplejo ante su funcionamiento. Dice en otra parte que él conoce personalmente, porque son personales y se les puede conocer al Hijo y al Espíritu y al Padre incluso, pero que no conoce porque no son personalidades que se hayan formado, como están en potencia, no conoce ni puede conocer el absoluto de deidad, el absoluto no cualificado y el absoluto universal. ¿De acuerdo? Bien, antes de empezar a leer, otra pequeña aclaración, y es que en el orden de realidad inferior, donde la manifestación del yo soy es potencial, es la capacidad infinita de llegar a ser, todos esos aspectos personales, ahí estamos nosotros, e impersonales, el universo físico tal como lo conocemos, cuando vayan evolucionando, siempre según el modelo de las otras tres manifestaciones ya perfectas de allí, del orden superior de realidad, cuando vayan evolucionando, ya vimos que se irían uniendo en diferentes fases de evolución, en el Ser Supremo, en Dios el Último y en Dios el Absoluto. Bien, pues podría aclarar un poco la idea de que cuando todas esas manifestaciones personales e impersonales logren la completa evolución, que ya sabéis que en cada fase pues se va unificando en primera fase de lo finito, el Ser Supremo, segunda fase del absoluto, Dios el Último, tercera fase, Dios el Absoluto, pues parecería que Dios el Absoluto sería como esa manifestación en la que esas tres manifestaciones potenciales han logrado llegar a ser y se reunifica todo otra vez en el yo soy. ¿De acuerdo? ¿Nosotros qué hacemos en ese plan? Bueno, nosotros se nos ha contado de una forma pues que podamos comprender mejor cómo fue esa involución mental, pues con toda la cuestión de los hijos soñadores y de esa nivelización y fragmentación de la mente y que, bueno, pues que tiene que evolucionar en divinidad para volver a unificarse y despertar, ¿no? Bueno, pues son dos formas de contar lo mismo con dos propósitos diferentes, ¿eh? Esta forma del libro de Urantia, pues ya estáis viendo que es más técnica, es más descriptiva, no es tan, digamos, mítica, no es tan personalizada para nosotros como lo es toda la cuestión del sueño y el despertar de un curso de milagros, ¿eh? Ambas, por supuesto, son ciertas, porque las revelaciones no mienten, solo que se adaptan para la mejor comprensión, según el propósito y fin de la revelación,
para los receptores de la revelación. Entonces, bueno, pues por un lado, con un propósito y fin, el libro de Urantia nos lo describe de una forma, y por otro lado, con otro propósito y fin, un curso de milagros tiene propósito y fin de ser un curso de evolución para esos fragmentos que están desperdigados en ese segundo orden de realidad. El libro de Urantia, pues tiene un propósito y fin no de curso pedagógico de evolución, sino de enriquecimiento descriptivo como cultura general, ¿de acuerdo? Y entonces por eso se cuenta de diferente forma. Por supuesto, un curso de milagros pues aporta el que hay un elemento más de revelación, que es la cuestión de la no dualidad, que es precisamente este segundo orden de realidad es ficticio, es una recreación. El único orden de realidad es el de allí. Bien, es un aporte de revelación adicional al del libro de Urantia que nos hace, bueno, pues ir creciendo en comprensión de lo que en realidad ocurre. Bueno, pues vamos a empezar a leer. Se nos ha ido ya bastante tiempo, pero como yo tampoco voy a poder explicar demasiado de esto que vamos a leer, pues vamos a leer más rápido que lo habitual. Dice: cuando el pensamiento combinado del Padre Universal y del Hijo Eterno, primera fuente y centro, junto con una distribución suya que fue la segunda fuente y centro, que precisamente pues le dio al Padre el carácter personal y de Padre. Ya hubo una relación interna entre dos personalidades del yo soy. Cuando el pensamiento combinado del Padre Universal y del Hijo Eterno, funcionando en el Dios de la acción, ahí entre ambos crean esa segunda manifestación del Padre, que es la tercera fuente y centro, que es el Espíritu Infinito. Funcionando en el Dios de la acción, constituyó la creación del universo divino y central. Hemos dicho que esa fue la primera fase del sueño, una fase muy atenuada, un sueño muy feliz en el que, bueno, pues no había involución mental. Ya había percepción, pero era completamente corregida, con valores morales y divinos máximos. Bien. Constituyó la creación del universo divino y central. El Padre siguió la expresión de su pensamiento en la palabra de su Hijo. El Hijo revela la palabra que revela el pensamiento del Padre. Y el acto de su ejecutivo conjunto, el Espíritu Infinito, es la manifestación del yo soy de la acción. ¿De acuerdo? Al diferenciar su presencia abonal, la presencia abonal es, bueno, pues sencillamente que, ya sabéis, el universo central de Abona, el centro de ese universo es precisamente ese portal de entrada a ese otro orden de realidad superior. Y para nosotros, los que estamos en el espacio-tiempo, es el punto geométrico central del universo en donde está la morada de Dios Padre, que no quiere decir que Dios Padre esté en el espacio y en el tiempo y esté allí, sino que ese es el portal de entrada a la realidad total de todos los metros cúbicos en un metro cúbico y todos los segundos del tiempo en un segundo. Es el portal de entrada, ¿de acuerdo? Entonces, se diferencia, se especifica esas manifestaciones como diferencia de las otras. Aquí está intentando describir cómo se diferenciaron funcionalmente esas manifestaciones del yo soy. Las perfectas, que ya eran completamente reales de allí, de las manifestaciones potenciales que hicieron posible ese segundo orden de realidad. Al diferenciar su presencia abonal de los potenciales de la infinidad. Imaginaos una sábana. Una sábana pues tiene una superficie y tú agarras de un punto central de la sábana y levantas. Y entonces hay un punto ahí. Esto se ha especificado de toda esa abstracción que era la sábana, ¿verdad? Bien, pues esto es lo mismo. Las manifestaciones reales son especificaciones
del yo soy concretas, personales, deificadas, actuales, pero luego queda todos los otros aspectos potenciales de infinidad del yo soy, que son las otras tres manifestaciones, los tres absolutos, que no se han especificado, siguen siendo abstractos y difusos, pero son manifestaciones del yo soy, son manifestaciones de Dios Padre, son manifestaciones de la primera fuente y centro, de la causa de toda realidad. Por eso todo es Dios. Aunque aquí diferenciemos muchas cosas, incluso en nuestro mundo, pues aquí en nuestro mundo, pues fíjate si hay diferencias de cosas. Bueno, pues todo sigue siendo Dios, ¿de acuerdo? Y estos potenciales de infinidad, aquí se nos cuenta que surgen ya los potenciales de infinidad como lo que queda al diferenciar esas tres manifestaciones concretas del Hijo, el Espíritu y el paraíso. Al diferenciar esas tres manifestaciones concretas y actuales, quedan las otras que siguen siendo potenciales, capacidad de llegar a ser. Y estos potenciales de infinidad no revelados permanecen espacio ocultados en el absoluto no cualificado. Espacio ocultados, ocultos en el espacio. ¿Por qué? Porque no están revelados. Son potenciales de infinidad, en el caso del absoluto no cualificado, impersonales. Potenciales, pues, por ejemplo, todo el universo físico material tiene su origen en esa presencia impersonal, potencial, no revelada de el yo soy, que es el absoluto no cualificado. Sostiene, permite que se hayan sucesivizado todos los metros cúbicos y todos los segundos. Lo permite esa manifestación del yo soy. Esos potenciales de infinidad no revelados permanecen, por un lado, espacio ocultados en el absoluto no cualificado, y por otro lado, divinamente envueltos en el absoluto de deidad. El absoluto de deidad decíamos que era la potencialidad infinita personal. Todos los fragmentos que en un curso de milagros conocemos como los fragmentos del soñador, que somos todos los seres vivos físicos del universo, todos, son fragmentos del soñador, toda esa manifestación vital, que además es evolucionaria, es creciente, es perfeccionante, es posible que suceda gracias al absoluto de deidad, que provee todos los potenciales para que fragmentos de la nada, pues imaginaos una ameba o el primer ser humano inteligente, pues desde ahí se pueda llegar a ser como el Hijo Eterno, ¿de acuerdo? Todo eso es gracias al absoluto de deidad que contiene todos esos potenciales de divinidad en este otro orden de realidad. Es esa manifestación del yo soy, de la primera fuente y centro, de Dios Padre, que permite que todo eso suceda. Mientras que estos dos, el absoluto no cualificado y el absoluto de deidad, se vuelven uno, se unifican, se coordinan al funcionar en el absoluto universal, la unidad infinidad no revelada del Padre del Paraíso. Claro, porque al final, pues el yo soy se divide funcionalmente, pero hay algunas manifestaciones que unifican a otras. Por ejemplo, el absoluto universal unifica el funcionamiento coordinado de los aspectos personales de crecimiento con los aspectos impersonales de crecimiento. Unifica ambos. Es así. Es la técnica utilizada por el Padre para poner en juego todo esto. Dice, tanto la potencia de la fuerza cósmica como la potencia de la fuerza del espíritu, la potencia de la fuerza cósmica, absoluto no cualificado, la potencia de la fuerza del espíritu, absoluto de deidad, están en proceso de revelación y realización progresiva. Claro, están pasando desde la nada hasta el todo.
pueden pasar de la nada hasta el todo gracias a esa capacidad de llegar a ser infinita que sostiene ese orden de realidad inferior, que son esas tres manifestaciones potenciales del Padre, los tres absolutos. Gracias a los tres absolutos, todo esto puede ocurrir y se puede revelar y realizar progresivamente tanto la fuerza cósmica, desde que surge del paraíso y al principio son esas fuerzas de gravedad, magnetismo y electricidad que al final pues se van formando esas unidades de materia y luego se hacen nebulosas y luego se hacen planetas y luego pues todo eso es una evolución impersonal. Y también hay una evolución personal. Desde el momento en el que surge la vida en los planetas y hay una evolución en los propios planetas hasta que hay una primera especie inteligente que puede luego seguir el camino al abandonar el cuerpo físico, morontial, espiritual, absonito, coabsoluto, hasta llegar al absoluto. Pero, ¿por qué puede ocurrir eso? Porque hay una manifestación potencial de Dios Padre que permite que eso suceda así, ¿vale? Que haya esa revelación, realización progresiva. Y además no es aleatoria, porque ese crecimiento, esa evolución, esa revelación, realización progresiva, se hace siempre con unos modelos arquetípicos, que son las tres manifestaciones del yo soy de allí, el Hijo, el Espíritu y el paraíso. Y el Padre controlando todo el proceso, porque el Padre es todo, ¿de acuerdo? El Padre es el Hijo, el Padre es el Espíritu, el Padre es el paraíso, el Padre es los tres absolutos. Y el Padre es en esos elementos personales e impersonales que no son nada y pueden llegar a serlo todo, también es el Padre. De hecho, cuando van evolucionando, ya vimos que iban formando el Ser Supremo, luego Dios el último y luego Dios el absoluto. Se iban deificando, porque al final todo es el Padre. Todo esto es un plan del Padre dentro de sí mismo, ¿vale? Repetimos, que es una frase larga. Tanto la potencia de la fuerza cósmica como la potencia de la fuerza del espíritu están en proceso de revelación, realización progresiva a medida que se va enriqueciendo toda realidad mediante el crecimiento experiencial. El entorno existencial es el que ya es perfecto. El entorno experiencial, esta subrealidad de aquí, es la que tiene que perfeccionarse. ¿De acuerdo? Se va enriqueciendo toda realidad mediante el crecimiento experiencial. Luego ya sabemos que desde el entorno existencial se va revelando las características y atributos de esas manifestaciones del Padre que ya lo son todo, que son perfectas y que son actuales, el Hijo, el Espíritu y el paraíso, se va revelando para que el crecimiento sea precisamente conforme a esos modelos. Y a través de la correlación de lo experiencial con lo existencial por parte del absoluto universal. Sí, el absoluto universal, cuando todo lo experiencial ya esté próximo a parecerse a todo lo actual, en ese proceso de actualización, pues habrá una coordinación ya, el final del plan divino, de unificación de todo de nuevo, lo que ya es perfecto y lo que se ha perfeccionado. En virtud de la presencia equilibradora del absoluto universal, es una manifestación del Padre que permite que se equilibren los aspectos personales y los impersonales. El absoluto universal unifica el absoluto de deidad y el absoluto no cualificado. La primera fuente y centro, el Padre, realiza una extensión del poder experiencial. Disfruta de la identificación con sus criaturas evolucionarias. Se revela a las criaturas evolucionarias, se revela a través de todo ese despliegue de criaturas descendentes que se meten dentro del sueño a revelar la divinidad de Dios Padre. Por eso Dios Padre
disfruta de la identificación con sus criaturas evolucionarias, porque va consiguiendo que las criaturas evolucionarias se identifiquen cada vez más con él a través de esas ayudas que ha establecido desde el orden de realidad superior al orden de realidad inferior. Y logra la expansión de la deidad experiencial, logra que esas criaturas evolucionarias consigan actualizarse en varios niveles. Primer nivel, se unifican en el Ser Supremo, primer nivel de lo finito, segundo nivel de lo absonito, se unifican en Dios el último, y ya el último nivel de evolución experiencial es cuando ya consiguen trascender lo absonito y pasan a lo absoluto. Y ya entonces es el Dios el absoluto experiencial, que ya, como se ha perfeccionado, puede unificarse con lo perfecto, con lo que siempre fue perfecto. ¿De acuerdo? Final de todo. Y logra la expansión de la deidad experiencial en los niveles de supremacía, ultimidad y absolutez, los 3 niveles evolutivos. Cuando no es posible distinguir plenamente el absoluto de deidad del absoluto no cualificado, el absoluto de deidad es la potencialidad infinita personal, el absoluto no cualificado es la potencialidad infinita impersonal. Cuando no es posible distinguir plenamente ambas manifestaciones, su función supuestamente combinada o su presencia coordinada se denomina la acción del absoluto universal. Bueno, el absoluto universal es esa manifestación divina que permite los aspectos personales y los impersonales evolucionar y crecer. Entonces, a veces no se distingue cuál está actuando de las dos manifestaciones, la personal o la impersonal. Y bueno, finalmente, pues la unificadora de ambas, que es el absoluto universal, seguro que funciona, fijo. Bueno, ahora empieza a describir, a hablar un poquito de cada una de esas manifestaciones. Primero habla del absoluto de deidad, luego del absoluto no cualificado y luego del absoluto universal. Vamos a ir leyendo. 1. El absoluto de deidad parece ser el activador omnipotente, activador de la vida, mientras que el absoluto no cualificado parece ser el mecanizador totalmente eficiente, mecanizador de la materia. ¿De acuerdo? Del universo de los universos, supremamente unificado y últimamente coordinado. Claro, en todos los niveles de su evolución, desde la más burda nada hasta que se va consiguiendo la evolución del nivel finito, supremamente unificado, luego se consigue la evolución en el nivel absonito, últimamente unificado. Y aun de los universos y más universos ya hechos, en proceso de formación y aún por hacerse. Claro, esas manifestaciones de potencialidad infinita están funcionando, esas manifestaciones del Padre, del Yo Soy, de la primera fuente y centro, de potencialidad infinita, están funcionando en el orden de realidad inferior en el que se han extendido los metros cúbicos y los segundos, de forma que algunas manifestaciones del Padre son perfectas ya y otras tienen que alcanzar perfección. Y por eso este otro orden de realidad tiene el espacio y el tiempo, porque es un perfeccionamiento potencial que hay que ir logrando y se necesita un entorno adecuado para irlo logrando. Y el entorno adecuado es un entorno de espacio y de tiempo. Y el espacio y el tiempo no son más que la sucesivización de la realidad allí, espacial y temporal. El absoluto de deidad no puede reaccionar a una situación en el universo en una forma subabsoluta, o por lo menos no lo hace. Toda respuesta de este absoluto a una situación dada parece hacerse en términos del bienestar de la entera creación de cosas y seres, no solo en su estado presente de existencia, sino también en vista de las posibilidades infinitas de toda la eternidad futura. A ver, las manifestaciones potenciales del yo soy
siguen siendo absolutas, no son subabsolutas, aunque sostienen un orden de realidad subabsoluto, finito, relativo, sucesivizado, sin embargo, ellas son absolutas. Por lo tanto, la funcionalidad que tienen siempre es para todo el espacio y para todo el tiempo. No pueden funcionar específicamente en un momento del espacio y en un momento del tiempo, porque son manifestaciones absolutas. Entonces, imaginaos, el absoluto de deidad, pues produce una activación. Esa activación va a afectar a las criaturas vivas de todo el espacio-tiempo del sueño. Al ser absoluto, contempla todas las posibilidades espaciotemporales y siempre responde en función de la totalidad de este segundo orden de realidad. De todos los metros cúbicos y de todos los segundos de este segundo orden de realidad. El absoluto de deidad es ese potencial que fue segregado de la realidad total era el yo soy, la indiferenciada, la que tenía todo, todo. Luego hubo diferenciaciones hasta llegar a esas 7 manifestaciones, el Padre, la central, las 3 actuales y las 3 potenciales que permitieron poner en marcha el plan divino, porque quiso. Porque quiso. La explicación de por qué ocurre todo esto es porque el yo soy quiso. Ya está. El absoluto de deidad es ese potencial que fue segregado de la realidad total e infinita, se especificaron los actuales y quedaron sin especificar los potenciales, quedaron segregados. 3 manifestaciones actuales, 3 potenciales. Bueno, pues el absoluto de deidad es una de esas 3 manifestaciones potenciales, la personal, que fue segregado de la realidad total e infinita por la elección del libre albedrío del Padre Universal, porque quiso. No hay explicación, porque quiso. Es decir, en un curso de milagros se nos dice, el Hijo quiso soñar e involucionó. Bien, eso es una revelación a la vista de todo esto parcial, porque, bien, sí, el Hijo quiso y el Padre permitió, pero ¿hubiese ocurrido sin que el Padre lo permitiese? No. Al final, en una personalidad infinita, absoluta y eterna, no hay ninguna posibilidad de manifestación interna de sí misma que él no conozca de antemano y por lo tanto pueda perfectamente prever y preparar. ¿De acuerdo? Es otra forma de describir lo que ocurre. El absoluto de deidad es ese potencial que fue segregado de la realidad total e infinita por la elección de libre albedrío del Padre Universal, porque quiso, y dentro del cual, dentro del absoluto de deidad, todas las actividades de la divinidad, existenciales y experienciales, toman lugar. Fijaos que del yo soy total se especifican algunas cosas. Por ejemplo, cosas que son actuales y personales. Segunda fuente y centro, tercera fuente y centro. E impersonales, pero actuales, paraíso, fuente y centro, se especifican. Pero queda toda la potencialidad de la infinidad. El absoluto de deidad recoge toda la potencialidad de la infinidad en los aspectos personales y permite, por tanto, que siga habiendo, con independencia de esas 3 manifestaciones del yo soy, otras manifestaciones del yo soy que en vez de ser ya perfectas, van a ir logrando perfección. Porque quiso el Padre. Por eso, dentro del absoluto de deidad, todas las actividades de la divinidad es propia de los seres personales. La divinidad es lo que hace que un ser personal relativo e imperfecto adquiera absolutez y perfección, se deifique, pase de ser no deificado a deificado. Pero el absoluto de deidad en realidad es lo que queda después de haber manifestado
haberse librado el Padre de las cadenas de la infinidad potencial. Porque quiere. Entonces se personaliza, ¿eh? Hijo, espíritu, él como Padre, por supuesto, controlador y sustentador de todo, se personaliza en Hijo y Espíritu y en paraíso, pero luego lo que queda después de haber especificado eso sigue siendo el yo soy, sigue siendo el Padre, los absolutos. ¿Vale? Esto es el absoluto cualificado. El absoluto cualificado es que de toda esa potencialidad infinita hay unos aspectos cualificados por la personalidad. El absoluto de deidad es el absoluto cualificado, es la potencialidad infinita cualificada en aspectos personales. Por contraposición al absoluto no cualificado, que no tiene una cualificación personal, sino que es todo lo impersonal. Este es el absoluto cualificado, el absoluto de deidad, en contraposición, en contradistinción del absoluto no cualificado. Pero el absoluto universal, lo que unifica y coordina esas dos manifestaciones de potencialidad infinita, personal e impersonal, lo que lo coordina y unifica es el absoluto universal. Es superaditivo a ambos en cuanto a la inclusión de todo el potencial absoluto. Es decir, es la suma de los aspectos personales e impersonales potenciales infinitos. Bien. Bueno, esto era el absoluto de deidad. Vamos a ver el absoluto no cualificado. Yo me río porque me pasa lo mismo que a vosotros. Esto es abstracto y difuso hasta la extenuación, pero bueno, algo se nos quedará. Y de hecho, pues luego sirve, como ya he repetido más veces, para el resto del libro en muchas ocasiones. 2. El absoluto no cualificado es no personal, extradivino. Claro, al ser impersonal, pues no se pueden manifestar en él los atributos de divinidad, esos altos valores morales, pero si es que es materia, es fuerza, es energía. Es no personal, extradivino y no deificado. No puede ser una deidad, porque la deidad es personal siempre, y si esto es impersonal, pues es no deificado. El absoluto no cualificado, por lo tanto, hemos dicho antes que era el mecanizador. El absoluto de deidad es el activador, absoluto de deidad activador de la vida, absoluto no cualificado mecanizador de la materia, porque lo entendamos. Mecanizador de la fuerza, de la energía. El absoluto no cualificado, por lo tanto, carece de personalidad, divinidad y de todas las prerrogativas de creador. Claro, es el aspecto impersonal de Dios. El yo soy tiene aspectos personales e impersonales, porque el yo soy es la totalidad. Y si aquí hay aspectos impersonales, también vienen del yo soy. Y también son Dios. También son Dios. Todo lo que vemos es Dios. Aspectos personales, aquí pues los seres vivos, aspectos impersonales, pues la materia. Todo es Dios. Ni los hechos, ni la verdad, ni la experiencia, ni la revelación, ni la filosofía, ni la absolutud son capaces de penetrar la naturaleza y el carácter de este absoluto sin cualificación en el universo. Es completamente misterioso e insondable. Es lo que queda del yo soy después de especificar las actualidades personales. Aclaremos que el absoluto no cualificado es una realidad positiva. Esta forma de decir es lo que queda después de extraer lo bueno y ahí queda lo otro, como el subproducto o el residuo, no. Es una realidad positiva, es una función del yo soy que es necesario que esté. Y es tan yo soy como el Hijo y el Espíritu, igual. Dios el Padre se manifiesta tanto en el absoluto no cualificado como en el Hijo. Igual, es una realidad positiva que impregna, ocupa el gran universo, los metros cúbicos uno detrás de otro,
y los segundos uno detrás de otro. Y aparentemente se extiende con igual presencia espacial hacia afuera en las actividades de fuerza y en las evoluciones premateriales de las asombrosas extensiones de las regiones espaciales más allá de los 7 superuniversos, en esos 4 anillos que serán edades futuras del plan, edades futuras del sueño, que ahora mismo están en formación. Bueno, ¿por qué todo aquello puede ocurrir? Pues porque es el dominio del absoluto no cualificado, de esa manifestación del yo soy que está ahí permitiendo que eso ocurra. El absoluto no cualificado no es un mero negativismo del concepto filosófico basado en las suposiciones de sofismas metafísicos relativos a la universalidad, dominación y primacía de lo incondicionado y de lo no cualificado. En las corrientes espirituales orientales, en algunas de ellas, pues por ejemplo en el budismo, se habla de que hay una manifestación de la realidad que es absoluta y que ese es el origen de todo, pero que no es personal. Bien, podría confundirse aquello, creo que, bueno, pues en alguno de los libros que se manejan, pues se le llama el Atman, algo así. Podría confundírsele con el absoluto no cualificado, pero nos dicen que no se le puede confundir porque el absoluto no cualificado no es un mero negativismo del concepto filosófico, tal. Es decir, es una realidad positiva, es una manifestación del Padre, no es una manifestación personal del Padre, sino impersonal. Como equiparamos el yo soy primigenio a la primera fuente y centro y al Padre, en realidad el Padre para nosotros es personal, pero tenemos que comprender que el Padre es la primera fuente y centro y es el yo soy, y tiene aspectos impersonales, que Él domina y ejerce su completa voluntad sobre ellos también. ¿De acuerdo? El absoluto no cualificado es un supercontrol universal positivo en la infinidad. Claro, no es un residuo, no es lo que queda ahí después de que Dios haga lo que quiera, queda eso. No, es Dios también, es positivo, es un supercontrol universal positivo en la infinidad. Este supercontrol no está limitado por la fuerza del espacio, pero está definitivamente condicionado por la presencia de la vida, la mente, el espíritu y la personalidad. Fijaos, el absoluto de deidad, que es la potencialidad infinita de la vida, la mente, el espíritu y la personalidad, el absoluto de deidad condiciona al absoluto no cualificado. ¿De acuerdo? Porque efectivamente la vida, la mente, el espíritu y la personalidad condicionan la materia. Entonces, esa manifestación del yo soy, que es el absoluto no cualificado, que es impersonal, es como una infraestructura que luego se ve moldeada por una estructura superior, que es la de la vida, la mente, el espíritu y la personalidad. Es como un campo en el cual luego encima se construye un edificio y ocurren las cosas. Y el absoluto no cualificado también está después, posteriormente, condicionado, lógicamente, por la voluntad y los mandatos llenos de propósito de las 3 manifestaciones actuales del yo soy, personales, la Trinidad paradisíaca, el Padre, el Hijo y el Espíritu, el Padre como controlador de todo, en este caso, en su función de Padre personal de las criaturas, el Hijo y el Espíritu, actuando asociadamente como Trinidad, condicionan, como no podía ser de otra forma, al absoluto no cualificado, con su voluntad y con sus mandatos. Lógicamente, faltaría más. Por eso
El absoluto no cualificado no es algo que queda por ahí descontrolado, no, no, es una manifestación, es una realidad positiva de Dios, que obedece su voluntad completamente. Estamos convencidos de que el absoluto no cualificado no es una influencia no diferenciada, no es lo que queda como... Es que no me sale nada más que la palabra... Cuando tú produces algo, pues utilizas unas materias primas y queda el producto, y luego quedan desechos, residuos, que no es un residuo, que es otra manifestación divina perfectamente planificada y sometida al supercontrol de la primera funticentro, yo soy Padre Universal, completamente. No es una influencia no diferenciada y todo penetrando, es decir, intentando describirla desde dentro, no es comparable ni a los conceptos panteístas de la metafísica. Los conceptos panteístas de la metafísica son precisamente el que provenimos de la energía cósmica universal, no personal, de el todo, de ese absoluto. No, perdona. Nosotros conocemos a un Padre personal. Hay manifestaciones personales del yo soy. El yo soy no es impersonal completamente. Hay manifestaciones personales y hay manifestaciones impersonales. Pero es el yo soy y las manifestaciones personales dominan a las impersonales. La vida, la mente, el espíritu y la personalidad condicionan los aspectos impersonales, con lo cual el absoluto no cualificado no es comparable a esos conceptos panteístas de la metafísica ni a la antigua hipótesis de la ciencia sobre el éter. No, provenimos de una energía del universo. Pues no, señor, no es una energía del universo. Provenimos de un ser personal, que tiene manifestaciones también como energía del universo. Bien. El absoluto no cualificado es ilimitado respecto a la fuerza y condicionado respecto a la deidad. Es un mecanizador infinito, no tiene límite de mecanización de aspectos impersonales, pero siempre está condicionado por la voluntad de lo personal, de la vida, la mente, el espíritu y la personalidad, por el absoluto de deidad. Dice, pero no percibimos plenamente la relación de este absoluto no cualificado con las realidades espirituales de los universos. Bueno, pues como es insondable, el yo soy es insondable, es absoluto, infinito y eterno, pues aquí no logran los reveladores, que son seres pues mucho más capaces e inteligentes que nosotros, no logran descubrir cómo influye el espíritu en esa potencialidad infinita impersonal. No lo logran descubrir. Vale, pues ya está. No percibimos plenamente la relación de este absoluto con las realidades espirituales de los universos. Bien. Bueno, y pasamos ya al absoluto universal, que es la unificación y coordinación de esos dos absolutos de potencialidad infinita que estamos describiendo. Se nos va a ir la sesión un poquito más porque es interesante que lo acabemos y no lo dejemos a medias. Entonces, como va a dar igual que vaya más despacio o más deprisa, porque esto al final, en última instancia, es difícilmente comprensible, pues voy a ir algo más deprisa que despacio y lo vamos a acabar. Dice, el absoluto universal, deducimos lógicamente, los reveladores deducen, que era inevitable en el acto del libre albedrío absoluto del Padre Universal. Era inevitable. Es decir, si había una manifestación de potencialidad infinita personal y otra impersonal, era inevitable que estuviesen coordinadas y unificadas en otra manifestación que abarcase ambas. Y este es el absoluto universal. Era inevitable en el acto del libre albedrío absoluto del Padre Universal al diferenciar las realidades del universo en valores deificados, personales, y no deificados, impersonales. Había que unificarlos de alguna forma, si no, ¿cómo podemos estar la vida sobre la materia e interactuar con ella? Si no, estaría dispersa una cosa de la otra.
la unificación completa final de toda esta subrealidad en la que aspectos personales convivimos con aspectos impersonales, es el absoluto universal. El absoluto universal es el fenómeno de la deidad indicativo de la resolución de la tensión creada por la acción volitiva de diferenciar de este modo la realidad universal. Cuando se diferencia la realidad personal de la impersonal, surge una tensión, porque su estado natural, el estado natural del yo soy, es indiferenciado. Y si especificas lo personal de toda esa indiferenciación, surge una tensión. Tú cuando levantas un punto de la sábana de la cama, pues surge una tensión. Si sueltas, vuelve a caer. Hay una tensión. Pues el que esa tensión pueda darse entre lo personal y lo impersonal, el que podamos coexistir en esta subrealidad material, aspectos personales e impersonales, es porque Dios quiso. La resolución de la tensión creada por la acción volitiva, por la voluntad, de diferenciar de este modo la realidad universal. Y funciona como coordinador asociativo de estas sumas totales de las potencialidades existenciales. Toda la potencialidad total de infinidad, toda se ha diferenciado en lo personal y en lo impersonal. Eso genera una tensión. Bueno, pues el absoluto universal es la manifestación divina que permite que la tensión entre ambas diferenciaciones no se rompa y puedan convivir. La presencia-tensión porque está sosteniendo ambos tipos de manifestaciones, las personales y las impersonales. La presencia-tensión del absoluto universal significa el ajuste de la diferencia entre la realidad de deidad y la realidad no deificada, inherente en la separación entre la dinámica de la divinidad, con libre albedrío personal, y lo estático de la infinidad no cualificada, lo impersonal. Por entendernos, lo vivo y lo inerte. Recordad siempre, la infinidad potencial es absoluta e inseparable de la eternidad. ¿Esto qué quiere decir? ¿Os imagináis el infinito? El infinito siempre es susceptible para nosotros de imaginarnos lo mayor y mayor y mayor, ¿verdad? Mayor. Por eso, la infinidad no se puede separar de la eternidad. Porque si intentases enmarcar la infinidad dentro del tiempo, no podrías. El tiempo acabaría y finalizaría la infinidad. Y entonces no sería infinita. Por eso la infinidad potencial es inseparable de la eternidad. No hay infinidad sin eternidad. La infinidad actual, eso es la infinidad potencial. Quiere decirse, para que algo pueda llegar a ser infinitamente, necesita un tiempo infinito, necesita la eternidad, porque entonces con la eternidad puede llegar a ser infinitamente. Ahora habla de la infinidad actual. La infinidad actual, vamos a volver. Esta otra que hemos dicho, la infinidad potencial es inseparable de la eternidad. Imaginaos los metros cúbicos uno detrás de otro, paralelos a los segundos. Es como el Minecraft, que vas poniendo cubos, a cada segundo pones uno, ¿no? Pues imaginaos eso, los metros cúbicos sucesivos, el universo expandiéndose con el tiempo, infinitamente. Esa es la infinidad potencial, capacidad infinita de expandirse, pero necesita un tiempo infinito, ¿de acuerdo? La eternidad. Ahora, la infinidad actual, imaginaos ahora el metro cúbico, que es todos los metros cúbicos, y el segundo, que es todos los segundos. La infinidad actual
En el tiempo no puede ser jamás sino parcial. Si tú intentas situar, es lo que decíamos, para que la infinidad potencial pueda ser un concepto válido, necesita un tiempo infinito también, una eternidad. Por eso en el tiempo tú no puedes meter la infinidad. Decir, meto la infinidad en el tiempo. La infinidad ya está completa y la meto en el tiempo. No, pero si la infinidad no se completa. Se completa si piensas en un metro cúbico en el que están todos los metros cúbicos y en un segundo en el que están todos los segundos posibles simultáneamente. Por eso la infinidad actual es otro orden de realidad superior. Es de allí. No puede estar aquí. Esa es la razón por la cual en algún momento un curso de milagros dice, Dios no entra en el sueño. Porque no puede. Las realidades infinitas actuales no pueden estar dentro de la subrealidad sucesivizada. Pues no caben. No caben es una expresión burda para que nos entendamos. No cuadra. ¿De acuerdo? La infinidad actual, es decir, no potencial, en el tiempo no puede ser jamás sino parcial. Claro, el tiempo la acota. ¿Eh? Ahora mismo, ¿cuánto llevamos de tiempo del universo? Imaginaos. 2 billones de años. Bueno, pues eso es una acotación temporal. Entonces, la infinidad actual, que es completa, no puede estar en esa acotación temporal. En esa acotación temporal tiene que haber una infinidad potencial que va acompañando al desarrollo del tiempo y creciendo cada vez más. ¿Vale? Pues estamos explicando unas cosas que tela. La infinidad actual en el tiempo no puede ser jamás sino parcial, y por lo tanto debe ser no absoluta. Claro, por eso este orden de realidad no es absoluto, porque no puede acoger la infinidad total. En el metro cúbico en el que están todos los metros cúbicos de el orden de realidad superior, de allí, es que están todos, en ese están todos. Pero aquí, si los tienes que poner uno detrás de otro, pues estás limitado por el tiempo. El universo este va creciendo con ese movimiento. Entonces, lo que ya es infinito absoluto no se puede meter a martillazos dentro del tiempo porque no cabe. Son conceptos diferentes. No los sé explicar mejor. Bien. Tampoco puede la infinidad de la personalidad actual, no potencial, esta es la infinidad de el yo soy. Tampoco puede la infinidad personal del yo soy, primera fuente y centro, Padre Universal. Tampoco puede la infinidad de la personalidad actual, no potencial, ser absoluta, excepto en la deidad no cualificada. La deidad no cualificada es el Hijo Eterno que está allí. Solo allí puede haber personalidad absoluta, infinita, completa, ya. Aquí no puede, porque aquí está limitado por el crecimiento de la evolución. Aquí surgirá el Ser Supremo, surgirá el Dios el último, surgirá Dios el absoluto, y al final convergerán lo infinito perfecto con lo perfeccionante, pero convergerán como convergen los límites matemáticos que nunca se acaban, nunca se tocan, ¿no? Convergerán ahí en esa infinidad del futuro que no se sabe ni cómo explicar. Y es el diferencial de potencial de infinidad, el diferencial de potencial de infinidad en el absoluto no cualificado y el absoluto de deidad, ahora lo explicamos, que eterniza el absoluto universal, que hace por lo tanto cósmicamente posible tener universos materiales en el espacio y espiritualmente posible tener personalidades finitas en el tiempo. Bien, en esos dos órdenes de realidad, el de allí y el de aquí,
nosotros, por una revelación posterior, que es un curso de milagros, sabemos que el de aquí es ficción, es sueño. ¿De acuerdo? Bien. Pero el que, visto desde el punto de vista del sueño de la mente de un soñador, o visto desde el punto de vista de una subrealidad, un orden de realidad inferior, que es lo que describe el libro Urantia, visto como lo veas, es un opuesto lo que se vive aquí a lo que se vive allí. Es un opuesto, ya sea mental o ya sea mm, material, como un subterfugio mental. Lo veas como lo veas, pero es un opuesto. Para que convivan los opuestos, tiene que haber algo que lo unifique, y ese es el absoluto universal. Es volver a repetir otra vez la misma idea de que el absoluto universal unifica lo existencial de allí y lo experiencial de aquí para que pueda ocurrir a la vez, se vea como se vea. Lo finito puede coexistir en el cosmos juntamente con el infinito, tan solo debido a que la presencia asociativa del absoluto universal equilibra tan perfectamente las tensiones entre tiempo y eternidad, finidad e infinidad, potencial de realidad y actualidad de realidad, paraíso y espacio, hombre y Dios. Es lo que permite que ambas manifestaciones del plan divino, llámales realidad superior y realidad inferior, llámales única realidad y sueño de ilusión, llámale como quieras. Pero esa manifestación divina, que es el absoluto universal, es la que permite que esto suceda. Este aspecto incomprensible de la deidad puede ser estático, potencial y asociativo, características de esas diferenciaciones del yo soy. Pero no es experiencialmente creativo ni evolutivo en cuanto se refiere a las personalidades inteligentes, quienes ahora funcionan en el universo maestro. Esas tres manifestaciones divinas de potencial de infinidad son absolutas, no son, ellas mismas no son evolutivas y van creciendo, no, sostienen lo que es evolutivo y va creciendo. Nosotros somos evolutivos y vamos creciendo, y nos unificaremos y formaremos esas manifestaciones de Dios experienciales, el supremo, el último y el absoluto. Las tres manifestaciones existenciales, absolutas, sostienen eso, no son experienciales, permiten que conviva lo experiencial con lo existencial, pero ellas no son experienciales. Bueno, ya solo quedan dos párrafos de tortura. El absoluto. Los dos absolutos, cualificado y no cualificado, aunque tan aparentemente divergentes en función, uno encargado de activar lo personal y otro de mecanizar lo impersonal, en cuanto pueden ser observados por las criaturas con mente, pues nosotros ahora mismo intentamos observar un poquito, están perfecta y divinamente unificados en y por el absoluto universal. Bueno, pues esto tenemos que tenerlo claro, que esa tensión que surge al diferenciar lo personal y lo impersonal, como no podía ser de otra forma, hay otra manifestación del yo soy que lo sostiene, unifica, coordina y armoniza. Vale. En último análisis y en la comprensión final, los tres son un solo absoluto. Sí, porque al final del plan divino de todo esto que ocurre, llámese sueño despertar, llámese creación extendida en la sucesividad del tiempo y del espacio, llámese evolución y perfeccionamiento, llámesele como quiera, esto que sucede, finalmente se unificará todo. Entonces estas tres manifestaciones potenciales en realidad es una,
porque se unificará, porque al final lo personal y lo impersonal desaparecerá como diferenciación y volverá a unificarse en el yo soy. Entonces, ese absoluto que sostiene la tensión entre lo personal y lo impersonal finalmente es un absoluto, claro, claro, no podía ser de otra forma. En niveles subinfinitos, aquí, son diferenciados funcionalmente. Activador de lo personal, mecanizador de lo impersonal, en niveles subinfinitos. Pero en la infinidad, ellos son uno, claro, el yo soy es uno. No utilizamos jamás el término de absoluto como negación de nada ni como rechazo de ninguna cosa. Yo no entiendo esa frase. Tampoco consideramos el absoluto universal como autodeterminativo, una especie de deidad impersonal y panteística. Claro, al final está Dios Padre detrás de todo. Entonces, no es energía universal y no sé qué. No. ¿Mm? El absoluto, en todo cuanto se relaciona a la personalidad universal, está estrictamente limitado por la Trinidad y dominado por la deidad. Claro, lo personal, lo volitivo, siempre prevalece sobre esas otras manifestaciones del yo soy, impersonales, estáticas, etc. Bueno, bien, hemos acabado los tres absolutos. Cerramos aquí la explicación y abrimos turno de intervenciones, si es que las hay. Ya, ya, ya. A ver. Menos mal que mañana toca un curso de amor, dicen por ahí. Sí, sí. Sí, yo también, ¿eh? Bueno, ya solo queda una sesión de conceptos básicos de las trinidades, que es menos abstracto que esto, afortunadamente, y ya hemos pasado lo peor, o sea, ya hemos llegado a la cumbre del Everest, ahora ya es bajar. Vicente, ibas a decir algo. ¿Se me oye? Sí, ¿Se me oye bien? se te oye un poco bajo. Sí. Ah, me compré otro micrófono, pero no sé por qué no funciona. Eh, ¿Se me oye? Ahora sí, ¿Ahora? ahora sí, ahora sí. A lo mejor. Eh, en la última sesión hablas bueno, y hablaste más veces de que el sueño feliz llega cuando pasamos de a lo asónito, ¿no? A los sonitos, sí. Sí, a lo sonito. ¿Qué diferencia hay entre ese sueño feliz y el sueño feliz del curso de milagros? Ninguna. Son dos formas de describir lo mismo. No es que llegue el sueño feliz cuando lleguemos al absonito, es que lo absonito llega cuando hemos corregido completamente nuestra percepción y entonces nuestro sueño ya es feliz. Entonces ahí trascendemos el espacio-tiempo y pasamos a una fase del sueño que es la absonita. Sí, pero vamos, yo creo, o no sé si me equivoco, he oído a veces en comentarios de Kenneth Wapnick o en otros sitios de que se puede llegar al sueño feliz aquí. Hay niveles máximos de evolución en cada fase. Es decir, tú puedes llegar a una fase de sueño feliz en esta fase de tener un cuerpo físico. Luego, en la fase morontial, que sigue siendo material, puedes también llegar al máximo de evolución en esa fase. En la fase espiritual puedes llegar al máximo de evolución en esa fase. Y en la absonita puedes llegar al máximo. Entonces, puedes felicitar, hacer feliz en cada fase en la que estés tu experiencia. Pero O sea, como eh, una mini representación de lo que es el, más allá. digamos que tú imagínate que alcanzas el sueño feliz en esta fase física, pero estás todavía a años luz de Dios, ¿no? Supongo. Pues eso.
Es que en cada fase puedes alcanzar lo máximo de esa fase. En esta fase lo que pretende Jesús es que alcancemos el estado de paz. Pero el que alcancemos el estado de paz en un cuerpo no quiere decir que no quede evolución, Vale, vale. pero tela marinera. Vale, vale. Gracias. Nada. Bueno, pues vamos a ver si surge alguna. Es que estos textos te dejan sin dudas, porque te dejan como es que no sé ni qué preguntar. Si yo lo entiendo, yo lo entiendo. No, no hay ningún problema, ¿eh? No pasa nada porque es perfectamente comprensible que estemos en estado de shock. Perdón, otra. Sí, sí, Vicente. Cuando hablas del absoluto no cualificado, a mí me vino como un insight de que esto se parece al Tao. Tú hablabas del budismo y del Atman, pero me recordó más al Tao, al También, taoísmo. también sí, puede ser. Sí, El orientalismo tiene unos conceptos finales de la realidad total que se pueden aproximar un poquito a esto. Pero claro, esto es una revelación. Al final, pues esto es cualificadamente muy superior a cualquier religión evolutiva. Porque esto es una revelación ordenada y sistematizada. No es el resultado de ciertas inspiraciones de ciertos maestros espirituales que las tuvieron. Esto ya es ponerse a ello, ¿no? Entonces, sí, sí. hay cosas que se parecen, pero la explicación, la mayor explicación que podemos comprender de la realidad está en el libro de Durantia. La mayor. O sea, no hay más. Sí, indescriptible. Sí. Sí, Gracias. Gracias. sí. Bien. ¿Alguno más tiene una tentación? Parece que en el chat surge. Sí, hay algo de. Sí, hay algo de ironía en el chat. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada más. Si no tenemos ninguna otra cuestión, como nos hemos pasado además de hora, vamos a ir dando por cerrada esta. Ya digo, hemos pasado el Everest, ya vamos otra vez a volver hacia lo mínimamente comprensible y por lo tanto, pues enhorabuena a todos los que habéis aguantado y resistido esta subida tremenda, sin oxígeno, hasta el final. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas Gracias, gracias y Iván. enhorabuena a ti también. Gracias. Hasta mañana, Iván. Hasta mañana. Gracias. Buenas noches. Adiós. Chao, buenas noches, gracias. Gracias.